Ayuntamiento de Durango, a través del Municipio Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, en coordinación con la Dirección de Arte y Cultura, Fomento Económico y Turismo, les da la más cordial bienvenida a este hermoso lugar de nuestra ciudad de Durango, Las Alamedas, para dar pie a la inauguración de esta significativa exposición de arte sacro, que es una muestra fotográfica que nos permite acercarnos a los rostros y figuras de algunos de los Cristos más representativos del municipio de Durango. Quiero dar la bienvenida a las autoridades que esta tarde nos acompañan. Saludo con respeto al profesor Esbardo Carreño Díaz, director de Arte y Cultura Municipal. Al licenciado en Economía Jorge Soria Maturino, subdirector de Fomento Económico y Turismo. Al doctor Miguel Vallebueno Garcinaba, destacado historiador de Durango. Al maestro José Alonso Martínez Barrios, autor de la exposición. Al doctor Javier Guerrero Romero, cronista de la ciudad de Durango. A los amigos y amigas de Relatos y Leyendas Llueve, Truene o Relampaguee, que esta tarde nos acompañan. Y a un invitado especial que tenemos de Celaya, Guanajuato. Él es el arquitecto José Francisco Flores, nuestro invitado especial. En este momento cedo la palabra al profesor Esbardo Carreño Díaz, director de Arte y Cultura Municipal, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, tardes ya en este bonito día de abril. Traigo unas dificultades en la garganta, pero bueno, no quiero dejar de dar la bienvenida, de sentir que estamos muy cobijados, agradecer a Fomento Económico y Turismo a través del licenciado Francisco. Gracias por tu presencia, gracias por todo lo que hacemos juntos y en nombre de nuestro ayuntamiento que dirige nuestro presidente Bonifacio Herrera. Pero también saludar con mucho aprecio a Javier Guerrero, a Miguel Vallebueno, que siempre pues son los custodios y son los que nos abren luz con todo este gran conocimiento histórico y que se refiere esta tarde, este mediodía hermoso de Jueves Santo, a la inauguración Christus, que es obra, recopilación de nuestro querido amigo Alonso Martínez Barrios, que con tanta dedicación ha estudiado y da riqueza a estos días especiales. Este corredor es frecuentado por todos los duranguenses y basta ver lo maravilloso de estas sombras, cómo podemos disfrutar desde la mañana hasta en la noche este corredor, pues está enriquecido por imágenes muy valiosas de Cristos de todos nuestros templos y museos, que no estamos acostumbrados a verlos constantemente, algunos ni siquiera conocerlos. Por eso es tan valiosa esta obra. Les agradezco mucho al Club de Adelitas, al equipo del Indeval, en especial Arte y Cultura, a nuestro público de los martes, a todas y a todos ustedes por estar en esta presencia, acompañándolos y dando realce a nuestro Festival de la Ciudad. Ricardo Castro, 2025. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Bueno, esta es una exposición que desarrollamos, bueno, por encargo de mi director, el profesor Esbardo Carreño. Quiero mencionar que de hecho la idea la plantea el profesor Esbardo y la considero muy pertinente, muy propia en estos momentos en los que estamos viviendo la Semana Santa.
Además, viene a tener un impacto, siento yo, porque esta exposición, bueno, son elementos que tomo de los templos y de los cuales pues yo he aprendido de los que han sido mis maestros a través de sus obras, a través de sus libros, a través de sus ponencias, a través de sus conferencias. Y eso, claro, incluye al doctor Vallebueno, al doctor Javier Guerrero Romero y por supuesto al maestro Esbardo Carreño. Entonces es principalmente por esta labor que ellos han estado desarrollando a lo largo de toda su carrera, que ha sido la preocupación por la preservación del patrimonio cultural, histórico, artístico que conservan nuestros templos. Entonces yo quiero mencionar que precisamente esta exposición son un detalle, humildemente, con estas fotografías que trabajamos, pues es un detalle que precisamente busca hacer difusión a todos los duranguenses, a todos los turistas que nos acompañan, para que conozcan y se acerquen no solamente a los templos, sino a los promotores turísticos y culturales, así como los museos en los cuales estamos trabajando, tanto municipio como estado, para poder difundir el contexto histórico, artístico de estas piezas. Es una obra que centra principalmente a través de la imagen de Cristo representada en diferentes contextos de la historia del arte, de sus materiales, pero que también vamos a conocer en sí el contexto histórico de Cristo, la difusión del contexto del Vía Crucis, técnicas en cuanto a la manufactura de este tipo de esculturas y cómo ha impactado desde el periodo colonial, periodo novohispano, siglo XIX y su impacto hasta el arte funerario. Espero que sea de su agrado y pues esta presentación no quiero que sea solamente de mí, sino también acompañado de los que han sido mis maestros, el profe Esbardo, el doctor Vallebueno y Javier Guerrero Romero. Sí. Gracias por la invitación, Esbardo, Alonso. Rápidamente voy a hacer unos considerandos sobre la figura de Cristo en la historia del arte. Al cristianismo le costó mucho trabajo empezar a aceptar formas de representación humana viniendo como venía de la religión judía, en donde este tipo de representaciones están muy prohibidas. De alguna manera fue hasta el siglo IV en el cual la imagen del divino pastor se empezó a representar en las iglesias cristianas. Después, hacia el siglo VIII, aparece la imagen de Cristo en toda majestad, como rey del mundo. ¿Sí? Se le pone inclusive un mundo como rey y se le llama el Pantocrátor, el que creó todas las cosas. Pero Europa pasó por una crisis enorme con el momento de la epidemia de la peste en el siglo XIV, y la mitad de la población de Europa murió en 10 años debido a esta enfermedad, y hubo una nueva representación de Cristo, ahora un Cristo doliente, un Cristo escupido, un Cristo latigado, un Cristo que sufre junto con la humanidad que está sufriendo los embates de la peste también. Y entonces la figura del crucificado, que aunque ya venía de anterior, se convierte en la representación más importante de Cristo a partir del siglo XIV. En el siglo XVI vienen a América los europeos y van a traer consigo las figuras representativas de la religión cristiana, y la imagen de Cristo pues fue la figura central junto con María para la representación de la evangelización de la Nueva España, de la Nueva Vizcaya. Y los primeros cristos que se van a traer, los primeros cristos que traen estos misioneros franciscanos que vienen a estas tierras, son cristos de factura novohispana, muchos de ellos michoacanos, aunque no todos, porque también en el Estado de México se hacía este tipo de técnica, de cristos de pasta de caña, cristos hechos con una técnica especial, como si fuera prácticamente una piñata. ¿Por qué era lo importante de esta técnica escultórica? Porque podían hacer cristos de muy poco peso, que podían ser sacados fácilmente en las procesiones, que tan importantes eran en la religiosidad de ese tiempo, a diferencia de las
pesadísimas imágenes españolas. Si ustedes han visto las representaciones de la Semana Santa en Sevilla y en estas ciudades españolas, se necesitan 40 costaleros, como se llaman los jóvenes que mueven las imágenes de los Cristos y de las vírgenes en las procesiones europeas. En América no pasa eso. Los Cristos son muy livianos, los puede cargar cualquier gente y cualquier persona. De esta manera tenemos una colección de Cristos del siglo XVI que se han permanecido en los templos durante todos estos siglos. Las imágenes del templo de Jesús Nazareno en Nombre de Dios pues son icónicas, pero también en Durango tenemos cosas de ese tiempo, ¿sí? La imagen que yo considero más antigua que podemos encontrar en esta ciudad es el Señor de la Expiración. Este Cristo que está aquí a una cuadra y media o una cuadra de nosotros, en el templo de Analco. Sabemos que la misión de Analco fue fundada en 1562-63 por los franciscanos y trajeron un Cristo. Aquí lo vamos a ver adelante. Es un Cristo anguloso, de formas angulosas de corte flamenco, ¿sí? Probablemente entonces un Cristo, bueno, ser muy técnico en llamarlo manierista, ¿sí? Pero es un Cristo totalmente demasiado, es un Cristo que está a punto de morir de hambre. O sea, la imagen de Cristo representada de esa manera trata de lograr en nosotros que nuestros sentimientos de compasión hacia la figura del Cristo emanen. Y si hacemos la racionalización de que este Señor carga con las culpas de la humanidad, con nuestras propias culpas, sin deberlas ni temerlas, entonces, ¿por qué no me convierto a lo que Él dice o quiere de mí? Esa es más o menos la idea del mensaje de todos estos Cristos representados de esa manera a veces tan escalofriante como un Cristo que va a morir de hambre, un ser humano que está prácticamente en el punto de morir de hambre, ¿sí? O sea, ha sido golpeado, humillado, etcétera. Entonces, este tipo de representaciones van a empezar a establecerse aquí. El Cristo de la Expiración es un Cristo que con el tiempo fue prácticamente olvidado. Se encuentra en el altar lateral de Cristo de la parroquia de Analco, pero ya prácticamente nadie ni lo conoce. Es más conocido una imagen pequeña que tiene el mismo nombre, que está en el Nayar y que se le hace ahora la fiesta del el primer viernes de marzo, el rezo de los 33 credos y toda esta ceremonia alusiva a ese Cristo. Y el Cristo del siglo XVI pues prácticamente no lo conoce. Otro Cristo que vamos a ver aquí va a ser el Señor de Ocotán, es un nombre náhuatl. Ese nombre sabemos que este Cristo ya estaba en la catedral, o sea, es un Cristo de este lado de la ciudad, en catedral. Ya las primeras noticias documentales lo conocemos desde 1646. O sea, es también un Cristo del siglo XVI, XVII, temprano, que se encontraba en la catedral, que tuvo durante más de 200 años mucha devoción y luego también fue olvidado, y ahora lo encontramos aquí en el templo de la San Juanita de los Lagos, presidiendo el altar mayor. Poca gente sabe que es un Cristo de esa edad, que estuvo en catedral, que tuvo mucha devoción y actualmente pues está prácticamente olvidado, ¿sí? Hay otros Cristos representativos, no voy a mencionar a todos. Fuera de la ciudad de Durango, el más conocido e importante de todos fue el Señor de Mapimí, que se venera en Cuancamé. Pero de los Cristos locales, para terminar y no hacerles largo esto, está el Cristo Negro de Esquipulas. El Cristo Negro de Esquipulas es el patrono del Camino Real de Tierra Adentro. Era el patrono de los comerciantes desde la época prehispánica. Y en la época prehispánica los comerciantes lo adoraban bajo Tezcatlipoca, la deidad negra. Entonces, a la hora que llega el cristianismo, las imágenes tienen un sincretismo religioso con la nueva religión y toma la forma de un Cristo y es representado como un Cristo negro, ¿sí?
es muy famoso en todo el país y tiene distintas advocaciones. Está el Señor del Veneno ahí en la Ciudad de México y todo, pero es el mismo Cristo, ese Cristo de Esquipulas. ¿Dónde está Esquipulas? Esquipulas está en la frontera entre El Salvador y Nicaragua, y su devoción de este Cristo va hacia el norte hasta Taos, Nuevo México. Durango no podía ser la excepción, y siempre que encontremos o oigamos hablar del Camino Real de Tierra Adentro, esta línea de comunicación que comunicaba el centro del país con el norte, encontraremos un Cristo negro de pasada, ¿sí? Es siempre el índice, el referente. Aquí en Durango no podíamos dejarlo de lado. Ya sabemos que en 1813 la calle de Pino Suárez, aquí, fue entre Victoria y Juárez, se llamaba la calle del Señor de Esquipulas. ¿Por qué? Porque ya estaba puesto el Cristo en la iglesia de San Juan de Dios por la parte de adentro. Entonces, hasta la fecha, ese Cristo está allí, también olvidado. Nuestra sociedad se ha ido secularizando, tenemos otros intereses sociales, económicos, etcétera. Entonces, estas imágenes de Cristo pues han quedado, muchas de ellas prácticamente olvidadas, pero entenderemos que fueron la parte central de la evangelización de los misioneros en estas tierras, y que son la mayoría Cristos de caña. Hay un Cristo importantísimo en la historia del arte, que es nuestro Padre Jesús Nazareno, que está en el templo de San Agustín. Ese sí es un Cristo español. Se sabe perfectamente que llegó a Durango en 1673. Es una imagen de una escuela escultórica española que era la más importante del mundo en ese momento, en madera, ¿sí? De la escuela de Martínez Montañés, así se llamaba el orfebre que los fabricaba. Y este Cristo vino a Durango. Hay muchos en toda América, pero a nosotros nos tocó en suerte tener ese Cristo. ¿Y por qué es importante este Cristo? Porque es un Cristo que impacta por su realismo. Si uno lo ve de cerca de su cara, es un pobre hombre jadeante que ya no puede con la cruz, que está a punto de caerse y que viene, como decimos, echando la lengua para afuera. Prácticamente, o sea, impacta ese realismo. El padre Larlegui lo vio en 1724 y escribió, es impresionante su realismo, y seguimos siendo impactados por el realismo de esa figura. Además, ese Cristo fue el patrono de los mulatos de Durango, ese grupo sociorracial tan importante de Durango, que son, digamos, las clases populares actualmente. Ese era su patrono dentro del contexto religioso urbano, y hasta la fecha ustedes ya conocerán muy disminuida la visita, pero todavía los viernes en San Agustín es motivo de visita de muchas personas a visitar a nuestro Padre Jesús Nazareno, porque es la figura popular más importante de la ciudad, que todavía tiene viva la devoción hacia el Cristo. Entonces, pues un Cristo especialmente importante, nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero bueno, hubo otros más que nos acompañan y que ahorita vamos a ver y nos explicará Alonso, y pues deseo que esta exposición sea un éxito y que les guste a todos, y esta explicación les permite entender mejor el contexto de la figura de Cristo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, felicitar a Alonso Martínez por esta exposición, por el trabajo que se realiza en esta exposición, y evidentemente a las autoridades municipales por permitir y hacer posible que este Paseo de las Alamedas nos muestre ahora esta exposición. Por favor, Esbardo, transmite nuestra felicitación al presidente municipal Bonifacio Herrera y al director del Lindeval, Héctor Andrea Ánimas, por esta iniciativa de realizar esta exposición en el marco de Semana Santa. Yo no quisiera abundar porque ya Miguel hizo una explicación muy profunda de los Cristos y la naturaleza de los Cristos, y evidentemente pues estamos hablando de los Cristos, tengo entendido,
aquí en la ciudad de Durango. Los que vamos a usar son los de la ciudad de Durango, probablemente alguno de algún pueblo aquí del municipio. Pero como Miguel mismo lo mencionó, pues la imagen de Cristo al interior del estado, de las diferentes representaciones de Cristo, son muy importantes, son muy valiosas. Ya mencionó Miguel el Señor de Mapimí en Cuencamé. Mucha gente se convirtió en Mapimí en Cuencamé, pero el Señor de Mapimí en Cuencamé. En Mapimí mismo el Señor de los Mineros, el Señor de los Guerreros en el Tizonazo, naturalmente el Nazareno de Santiago Apasquiaros, por solamente mencionar algunas de las imágenes muy representativas, pero que además generan una gran veneración y generan grandes manifestaciones religiosas alrededor de sus celebraciones en sus diferentes momentos, cada uno de ellos. Y eso se traduce en un movimiento social muy importante, porque los duranguenses que viven fuera regresan a sus poblaciones a estas veneraciones. Los que vivimos aquí asistimos a las diferentes celebraciones que se realizan, y bueno, esta exposición va a permitir que, como lo dijo Osvaldo, uno de los paseos principales de la ciudad, además un paseo muy bello, que es muy transitado sobre todo en la tarde-noche por las familias, pues va a permitir tener un encuentro diferente con la imagen de Cristo, un encuentro diferente con mucho detalle que no lo podemos ver en los propios templos por la distancia en la que nos quedan las imágenes, pero que seguramente acrecentará el fervor de la gente por regresar y verlos. Y como se mencionó aquí, tanto por Esbardo como por el doctor Vallebueno, pues algunas imágenes no son tan familiares para los duranguenses, y yo espero que esta exposición los motive a irlas a ver, a irlas a conocer y a estar allí presente en ellas. Sin más preámbulos, pues vamos a permitirnos declarar inaugurada esta exposición, siendo ¿qué horas son? 12:36. Siendo las 12:36 del 17 de abril de 2025, esperando que tenga el éxito entre la comunidad duranguense. Felicidades. 1, 2, 3. No lo puedo partir. Está parcializada el tema de los cristos que están aquí en la ciudad de Durango. Aquí está el Cristo que mencionaba el doctor Miguel Vallebueno, que es el Santo Cristo de Ocotlán. Son 2 tomas. Este lo tenemos aquí en el templo de San Juan de los Lagos. Aparece inventariado propiamente en catedral, todavía para principios del siglo XIX, algún indígena, para poder llevar a cabo la composición lo más cercana a las proporciones naturales para desarrollarlo. Es el Santo Cristo de la Expiración. En el momento es un Cristo muerto, con la escena más común que nosotros podemos apreciar en el contexto de esta teología, que es María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, y el discípulo amado como lo es Juan, ¿sí? Continuamos de este lado. En estas cédulas ustedes van a poder encontrar también lo que es la veneración, la liturgia a través del Via Crucis. Es importante que, además de resaltar los contextos artísticos, históricos de los Cristos, pues la función para la cual fueron desarrollados, la práctica del Via Crucis, que tiene sus raíces cuando las personas, aquellos devotos, buscaban transitar los lugares santos, y que a partir de la institucionalización de la Iglesia con Constantino y el impulso que le da Santa Elena, bueno, empieza también esta difusión del cristianismo. Los templarios también se dedicaban a cuidar los lugares santos, y propiamente figuras como San Francisco de Asís se encargaron también de hacer una difusión de lo que implica esta liturgia. Aquí de este lado tenemos el Señor del Mezquital, que lo tenemos en exhibición en la Galería Episcopal, en el Museo de Arte Sacro. Es un Cristo que aparece reseñado desde 1616, un Cristo que, según lo que menciona el padre Arlegui, durante la rebelión tepehuana, donde prácticamente toda la nación se mencionaba que venía en este conflicto, en esta guerra, una flecha pega en la pierna y se menciona que sangró, que arrojó una gota de sangre. Entonces
Es uno de los Cristos que permaneció incluso perdido durante mucho tiempo y recientemente se reintegró a la Galería Episcopal en el año 2007, que fue cuando dio apertura a este museo. De este lado no solamente incluimos escultura, incluimos pintura del siglo XVII. Por ejemplo, esta es una obra que fue realizada, es atribuida al pintor sevillano Sebastián López de Arteaga. Es una pintura que muestra el dramatismo de la pintura, que tiene esa influencia del manierismo. Ya después de que vino ese declive del Renacimiento, a partir de las composiciones exactas y matemáticas, bueno, hay otros pintores que ya durante este manierismo proyectan ya composiciones muy diversas donde se exalta la musculatura. Una de las figuras más relevantes en este entorno que inicia pues es Miguel Ángel, pero de ahí ya vemos algunos artistas españoles como Nicolás Poussin o esa influencia de la pintura sevillana a través de López de Arteaga, que radica principalmente en la Ciudad de México. Este es un Cristo que forma parte de un apostolado que se encuentra ahí en la galería, que fue heredado por el canónigo magistral Francisco Rojas de Ayora, junto con el dramatismo de la muerte de todos los apóstoles. 14 cuadros representando a Cristo, incluso al apóstol de los gentiles, que es San Pablo. Aquí lo que mencionaba, la Santa Elena, que difunde también la cuestión del Vía Crucis a partir de la institucionalización precisamente de la Iglesia, dejando ese politeísmo para establecer un monoteísmo y reconocer que el cristianismo pues es la religión universal, ¿verdad? Aquí el Cristo que mencionaba también el doctor Vallebueno, que es este Cristo sevillano que llega hacia el año de 1673, que se encuentra en el templo de San Agustín. Es muy interesante, no solamente lo que ahonda en la cuestión de la escultura, que ya como lo vimos, un taller bastante relevante. En México tendríamos los talleres, la escultura poblana, la escultura michoacana y sevillana. No solamente la cuestión de la manufactura, de la talla de madera, las ropas que le colocan a este nazareno son muy interesantes, porque estos ropajes que le colocan, algunos incluso llevan un trabajo de bordado en hilo de oro. El templo de San Agustín, como tal, así lo mencionaba el doctor Vallebueno, es el patrono de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que aún perdura. Eran dos cofradías, también la cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, era la cofradía de españoles, que pues ya no perduró, pero que incluso a lo largo de esta transición, no solamente con las figuras más antiguas como este Cristo sevillano, sino otras manifestaciones artísticas como Montoya, manifiestan elementos de la pasión de Cristo a través de ese baldaquino que lo custodia y que muestra a los ángeles pasionarios con los símbolos que se utilizaron para martirizar a Jesucristo. La herencia litúrgica durante la Edad Media, como lo menciono, los cruzados peregrinos trajeron la costumbre del Vía Crucis a Europa. En el siglo XIV, los frailes franciscanos que custodiaban los santos lugares difundieron esta práctica en Occidente. Continuamos de este lado. Aquí en esta cédula pues ya exhibimos la figura de Cristo. Catedral, resulta muy interesante revisar los inventarios a lo largo de desde el siglo XVII. Encontramos diversos elementos, desde la cuestión histórica a través de los libros, y cómo nos vamos dando cuenta de cómo Catedral va perdiendo, pero también cómo le van integrando de algunos otros templos, ¿verdad? En el caso de esta pieza, es una pieza que me resulta muy interesante porque de hecho propiamente a través de los inventarios y plasmado también en una publicación del doctor Vallebueno se menciona que este Cristo fue heredado durante el periodo del obispo Esteban Lorenzo de Tristán, que es un obispo que trae la imagen guatemalteca de madera de la manufactura de este escultor Juan de España, y que maneja estas técnicas propias de la escultura de esa herencia sevillana, que es la madera tallada, estofada, policromada, encarnada,
y que Esteban Lorenzo de Tristán deja para la catedral esta Inmaculada Concepción y que deja incluso 7 ángeles, de los cuales lamentablemente no sabemos en dónde se encuentran, y menciona, son 7 ángeles que se dejan para acompañar a María. Y durante ese legado que dejan los obispos hay una figura que es el señor canónigo en ese momento, don Francisco Gabriel de Olivares y Benito, que posteriormente se convierte en obispo de Durango, deja este Cristo y que actualmente lo tenemos en exhibición en uno de en el último retablo que conserva la catedral, un retablo ya decimonónico y que pues enmarcado por esta pintura de Miguel Cabrera que hace honor a la patrona de nuestra catedral y nuestra arquidiócesis. Vamos a encontrar en diversos templos nazarenos esculpidos en madera, con sus sayales, pues muy representativos en torno al Ecce Homo durante esa transición hacia el Vía Crucis, ¿no? En el caso de pues lo tenemos en el templo de Santa Ana. Es un Cristo de madera que además de este patrimonio, en torno a la escultura, podemos apreciar, por ejemplo, otros Cristos decimonónicos. Recordar, bueno, es un Cristo que es un templo que se inicia en el siglo XVII, pero prácticamente su atavío corresponde más parcializado hacia el siglo XIX, ¿sí? La difusión del Vía Crucis. En el siglo XV, el franciscano San Leonardo de Porto Mauricio estableció el Vía Crucis en muchas iglesias en Occidente, pero especialmente en lo que es la Santa Sede Romana. Esto nos referencia, por ejemplo, en figuras como el Papa Clemente XII, que es una figura que hacia el siglo XVIII menciona que todo aquel que reza el Vía Crucis obtendrá indulgencias, y eso hace referencia precisamente a darle aún mayor difusión, porque bueno, los feligreses buscaban expiar sus culpas y alcanzar la salvación. Vamos a continuar de este lado. Aquí hay un Cristo que decidí incluir. Es un Cristo que nos dio la oportunidad de presentarlo, no solamente la figura restauradora, sino también que pertenece es un Cristo particular, le pertenece a la familia Sarabia, es un Cristo de madera. Pudiéramos tal vez atribuir de qué periodo pudiera ser, pudiéramos estimar hacia los primeros años del siglo XIX. Es un Cristo de madera, ya prácticamente está en los últimos toques de su restauración, pero bueno, la familia Sarabia pues también se ha distinguido por tener algunas piezas de valor debido a la antigüedad que tiene esa familia aquí en la ciudad de Durango. Vamos a continuar de este lado. Sí me escucho todavía en el micrófono, ¿verdad? Okay. No sé si gustan complementar con algo, maestro Javier. Incluimos aquí un Cristo. Este es un Cristo que se encuentra en el templo de San Juan de Dios, en la sacristía. Es un Cristo de madera, lo atribuimos hacia el siglo XVIII. Es un Cristo que ya después de estos Cristos dramáticos del siglo XVII va hacia esa transición de romantizar las figuras y no representarlas de forma tan ensangrentadas, ¿verdad? Sin embargo, no pierde su contexto. Es un Cristo muy bello, muy limpio, en madera, también la cruz de madera, y que se encuentra propiamente en este templo. El contexto político de la figura de Cristo: la muerte de Jesucristo se estima que ocurrió entre el 26 y 36 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio y el gobernador Poncio Pilato, que se encargaba de Judea. Jesucristo fue arrestado, juzgado por las autoridades romanas y judías, que lo consideraban una amenaza para el orden establecido. Bueno, es una cuestión teológica. Bueno, Cristo viene a romper esquemas, no es el típico rey que nosotros conocemos ostentoso, sino con un mensaje de filosofía teológico que implica más que nada la cuestión del amor. Vamos a pasar de este lado. Aquí tenemos el Santo Cristo de Esquipulas, que menciona el doctor Miguel Valladolid. Es un Cristo negro, es un Cristo que data del siglo XIX, que se encuentra en el templo de San Juan de Dios, uno de los templos también más antiguos, establecidos desde 1610 por Diego de Vilar, y posteriormente adquiere un atavío durante los episcopados del obispo
Martín de Lizacoechea, también Benedito Crespo, exaltando no solamente la cuestión devocional hacia las figuras religiosas, sino lo importante destacar que es el templo donde se encontraba el hospital de los santos Cosme y Damián. Todo el contexto de la iconografía en torno a las imágenes, la figura del Carmen, todo este contexto va precisamente parcializado en la Virgen del Tránsito hacia la salvación y la transición hacia una buena muerte. Entonces el Santo de Cristo de Escrituras, como lo menciona el doctor Daniel, patrono del Camino Real de Tierra Adentro, y conformado en este mismo espacio desde la conformación del templo, ¿sí? Pasamos de este lado. Aquí se encuentra el Señor de los Afligidos. Podemos atribuir que este Cristo pudiera ser del siglo XIX. Es un Cristo que se encuentra también en el templo de Santa Ana, es un Cristo de madera que se encuentra en la parte del claustro del templo. Pues recordar que este templo en un inicio buscó conformarse como un templo más que nada para religiosas. Eso fue una gestión por la señora Sor María de Aslor y Chávez en el siglo XVII, que buscó impulsar el entonces obispo Alonso Franco de Luna. No se consolida hasta el siglo XIX, y por eso vemos estas figuras ya más de carácter decimonónico, que durante la conclusión que se lleva a cabo ya durante el periodo del obispo de Olivares, ya se ataría con este tipo de imágenes, ¿sí? Aquí tenemos al Señor de las Maravillas, también consultando con el doctor Miguel Vallebueno, con un contacto, ¿no?, que tuvo con el padre Beto del Campo. No sé si quisieras comentarlo, pero menciona el doctor Vallebueno que en este contacto que tuvo con el padre Beto del Campo, que fue canónigo de la catedral, lo que es en referencia a este Cristo es un Cristo poblano, ¿no? Es un nazareno que exhibe principalmente lo que es la representación en sí de las tres caídas. Lo interesante es ver una pieza que ya es del siglo XX, es aproximadamente en 1960, pero mostrar ese dramatismo de los encarnados muy ensangrentados, que era una característica propia de los Cristos del siglo XVII principalmente, ¿verdad? Sí. A mí me fascina esta imagen de leche en el templo, en el santuario de Guadalupe. Le han hecho algunos cambios en cuanto a la vestimenta. Me tocó verlo con este atuendo. El padre Almeida ahí me permitió fotografiarlo, pero es un Eche Homo recién flagelado. Nosotros pudiéramos atribuir que es siglo XIX esta pieza. No es tan dramático en cuanto a su proyección, no solamente volumétrica o proporcional anatómicamente, sino en cuanto a la cuestión de el atavío, ¿no?, en torno a la pasión. Resaltar pues la figura, lo que respecta a la cuestión de los textiles, pues es una cosa bellísima, ¿no?, que en su mayoría se maneja el bordado de hilo de oro, hilo de plata en la manufactura de estas piezas, ¿no? De este lado exhibimos otra imagen de Cristo, que es una pintura que llega en el siglo XVII, hacia el año de 1645 aproximadamente, durante el episcopado de don Pedro Barrientos y Lomelí. Es un obispo que se encarga de ataviar la catedral, provee catedral hasta de una balaustrada para el coro, de diferentes elementos. Pues importante destacar, pues el señor llegó con bastante recurso, porque pues era el arcediano de la Catedral de México. Entonces cuando llega, parte de ese inventario, aparece esta pintura que es atribuida a la familia, a esta dinastía de los Rodríguez Juárez. No hemos encontrado propiamente una firma, porque incluso ha pasado por atribución al pintor Arteaga, ¿no?, Sebastián López de Arteaga. No, yo en lo personal lo tomo como una pintura muy relacionada a la pintura de los Rodríguez Juárez, principalmente José Juárez, donde se exhibe el levantamiento
de la cruz, inspirada en una obra realizada en Amberes, Bélgica, por Peter Paul Rubens, ¿no? De aquel lado, este es un Cristo que es el Señor de la Fe. Tampoco, yo no le he encontrado alguna firma o algún documento que muestre su autoría. Sin embargo, los rasgos estilísticos muestran ciertas características en torno a la obra de José de Páez. Esta obra se encuentra en el Templo de San José, un templo edificado ya prácticamente en los últimos años del siglo XIX, primeros años del siglo XX, por el canónigo José López de Lara, no sé si me equivoqué, el canónigo Lara, y que se encuentra justamente con otro nazareno que tenemos en exhibición aquí más adelante. Entonces, parte de este patrimonio virreinal que se encuentra en diversos templos, ¿no? Por ejemplo, otra de las piezas que tenemos aquí es un Cristo que también se atribuye al canónigo Sebastián López de Arteaga, perdón, al pintor Sebastián López de Arteaga, que fue de uno de los canónigos de la catedral, Francisco Rojas de Ayora, que en su testamento deja estas piezas a la Compañía de Jesús, pero como tenían un adeudo con el tema de los diezmos, pues se quedan en la catedral. Los Cristos torsados, el movimiento, pues es parte de ese manierismo, ¿no? Y esas proporciones, esa musculatura que era influencia de la pintura italiana que difundió Miguel Ángel Buonarroti. Allá está el Señor de la Columna, que se encuentra en el Templo de San Juan de Dios. Ese es un Cristo totalmente barroco que nos exhorta a la conversión, a la penitencia, a través de estas imágenes. Es parte de esa catequesis que se busca a través de ese dramatismo escultórico. Es un poco difícil la toma de estas piezas porque este Cristo se encuentra en una vitrina, es un Cristo muy pequeño. Es difícil, si tomamos la fotografía nos charolea el vidrio, pero bueno, es un Cristo muy emblemático y propio de ese templo, el Templo de San Juan de Dios, ¿sí? De este lado hay otra figura, es otro nazareno. Este es un nazareno que se encuentra en el Templo de San Agustín. Pues como lo hemos visto, bueno, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno realiza habitualmente durante su calendario litúrgico el rezo del Vía Crucis por parte de la misma cofradía. Pero muy emblemático, por ejemplo, cuando ahora en Semana Santa pues sacan todas las piezas a hacer todo lo que es el recorrido. Incluso hay algunos grabados del siglo XIX donde se ve la cofradía cómo va transitando en Semana Santa. En el caso de este Cristo, posiblemente siglo XIX, también un Cristo que está en una parihuela y en una vitrina y que lo hacen transitar al interior del templo de San Agustín. Es muy interesante, detalles muy bellos que vemos en la parte de esta liturgia, el hecho de que transita el Cristo, Nuestra Señora de los Dolores, transita el arzobispo, las autoridades municipales, y con ellos va la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno con todos los símbolos de la pasión, con los clavos, hasta el gallito que hace alusión a Pedro cuando lo niega a Cristo, los látigos que usaron para flagelar a Cristo. Todos los elementos que se utilizaron para martirizar a Cristo se convierten en elementos sagrados que son conocidos como Arma Christi, y que en un primer momento quien los proyecta pues es un arquitecto italiano conocido como el arquitecto de Dios, Gian Lorenzo Bernini, y que tiene esa trascendencia de copiar esos estilos del barroco temprano en Italia hacia la parte española, y cómo esa viene a impactar en Nueva España con esos Arma Christi que vienen a representarse en la escultura, y que propiamente incluso, como lo vimos, Montoya lo representa en el ciprés del altar de San Agustín, ¿sí?
Pasamos de este lado, aquí menciono lo de la técnica de pasta de caña, cómo se utilizaba precisamente todos estos pigmentos para poder formar un engrudo y desarrollar estas imágenes que fueran ligeras y poder llevarlas a través de lo que ahora conocemos como el Camino Real de Tierra Adentro. Este es otro de los Cristos que se encuentra en el Templo de San José, un nazareno, pudiéramos atribuir siglo XIX, no tenemos algún dato como tal que pudiéramos afirmarlo, pero es otro nazareno que se encuentra propiamente aquí junto con este Señor de la Fe, esa pintura novohispana que se encuentra en el templo. Aquí, bueno, las técnicas escultóricas del virreinato, la escultura de Cristos policromados y estofados que ya vimos con anterioridad. El tipo de madera que se utilizaba, el cedro, el pino, luego que se cubría con una capa de yeso, se pintaba con colores naturales para darle ese efecto realista que hemos visto para lo que conocemos como el encarnado, el policromado y ya posteriormente atavío en los Cristos barrocos con el laminado de hoja de oro, ¿no? Otro nazareno que tenemos en el templo de San Agustín, también Cristo de madera, que bueno, tienen bastante devoción en este templo, que tiene mucha representatividad propiamente por la cofradía y que propiamente estos Cristos a través de esta figura o esta escena litúrgicamente que hace referencia también al Ecce Homo, que pudiéramos atribuir posiblemente hacia el siglo XIX, si me corrige Miguel, no tenemos algún dato, pero pudiera ser tal vez siglo XIX, ¿no? Pasamos de este lado. Ya la exposición finaliza más diversidad de figuras del Ecce Homo. El patrimonio que tiene la iglesia, pues nos damos cuenta a veces revisando inventarios cómo se van perdiendo tantas cosas, incluso a uno todavía que le tocó ver algunas cosas, dice uno, ¿dónde quedaron? Pero, por ejemplo, bueno, cuando vemos también en el templo de San Juan Bautista de Enalco, encontramos este nazareno que pues es conocido como nuestro Padre Jesús, el Señor de la humildad y la paciencia, y que también propiamente la cofradía lo utilizaba para procesión. A mí todavía me tocó, en pandemia todavía lo sacaron, me tocó ver pocos miembros de la cofradía de los Morados que lo sacaron en procesión. Fue la última vez que yo lo vi que lo sacaron en procesión. Desde ahí ya no he vuelto a ver que lo hagan. Se concentra principalmente acá en el templo de San Agustín y también pues ataviado con otros atuendos que le van variando de acuerdo a lo que el sacristán le va colocando. Este Cristo, este Santo Entierro, ya lo que mostramos en la exposición, pues sí, también son los Cristos antiguos y todo, pero pues aquí también tenemos algunos Cristos modernos, en algún momento también serán valorados. Es un Santo Entierro en su vitrina que se encuentra en la nave lateral izquierda del templo de San Agustín, pero bueno, que el objetivo es mostrar la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Aquí a lo largo de esta exposición hemos visto ciertas variantes, posible mostrar todo el contexto litúrgico, pero sí los elementos más esenciales. Junto a esta pieza se encuentra esa pintura, es una pintura reciente también, pero es una pintura que se encuentra en la hornacina, en el edículo del baldaquino de cantera, y que no tiene función propiamente, pero está ataviado por algún artista que nos muestra a Cristo y la sangre preciosa de nuestro Señor, ¿no? Aquí, bueno, principalmente lo más antiguo que veríamos es el acabado de cantera, propio de la arquitectura neogótica que se colocó en el templo de San Agustín. Tenemos de este lado, yo siento que aquí hay una cuestión de composición, porque, bueno, le colocan aquí una tiara papal, al colocarle la tiara papal, bueno, San Pedro, ¿no? Pero si es el componente legítimo de esta forma, pues es la divina providencia. Estas son esculturas de las últimas décadas del siglo XIX, de un escultor de apellido Olivares, enmarcadas en estos
en estos retablos de cantería, en estos altares que fueron ya realizados también hacia el año de 1850-55. No recuerdo el nombre del cantero, están fechados, están firmados ahí mismo. Sotero Pérez es el autor del retablo. Y pues las piezas son piezas de madera, así es. Ya finalizamos de este lado. Ya los Cristos de pasta, se encuentra en la nave central del templo del santuario de Guadalupe, y de este lado este Cristo también ya de pasta, realizado, ya colocado acá en el templo de San Martín de Porres. Este Cristo fue adquirido por el señor canónigo Jesús Manuel Pérez, padre Chuma Pérez, y estos Cristos, bueno, desconocemos su origen. En el caso de estos integramos Cristos funerarios. Cuando vamos al panteón por excelencia tenemos representaciones de la figura de Cristo. Este ya es de Andrés López, es un pantocrátor, como lo mencionaba el doctor Vallebueno, la figura de Cristo con el emblema del Ictis y el alfa y el omega. Y de este lado, un Cristo de Alejandro García, que se realizó para la familia Nájera y Cabrales. Es un Cristo bellísimo que viene a mostrarnos que el artista pues sí puede superar también al maestro, porque pues, fue discípulo de Benigno Montoya, y pues la composición sí es una composición bastante interesante en las proporciones. Hicimos mucho énfasis en Cristo por la exposición, pero el componente escultórico maneja a Cristo, y a los pies aparece María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. De este lado ya tendríamos la representación escultórica en el arte funerario del Divino Rostro, que forma parte de este patrimonio que exhibe el Museo de Arte Funerario. Es una escultura en relieve, adornada con diferentes elementos fitomorfos. Y por último, un Cristo que tenemos de este lado, que es un Cristo que está a punto de ser clavado a la cruz. Son Cristos ya de la escuela de Montoya, porque estos ya se encuentran situados ya prácticamente fuera del marco que abarca el Museo de Arte Funerario. Entonces, pues esto es la exposición Christus, y espero que haya sido de su agrado. ¿Sí?